¿Cómo están? Buenos días. Bueno, con relación a esta contingencia que estamos viviendo del COVID-19 y a todas estas jurisprudencias que ha emitido tanto el gobierno nacional como los entes de control, para nuestro caso específico, la DIAN, tenemos el decreto 520 que nos hace referencia a la presentación y pago del impuesto de renta año grabable 2019, para el cual nos muestra algunos escenarios, los cuales pues vamos a ver a continuación. Con respecto a grandes contribuyentes, tenemos que en el primer escenario teníamos la obligatoriedad de pagar la primera cuota en el mes de febrero, que corresponde al 20% del impuesto a cargo del año 2018, es decir, del renglón 98 del formulario 110 establecido para la presentación de la declaración de renta 2018, que para el ejemplo tenemos este valor y el pago de la primera cuota que debía ser como mínimo, le establecían era un mínimo, no un máximo, sino un mínimo del 20% de ese pago. Como vemos acá, tenemos el 20%. Este valor se debió pagar de acuerdo al último dígito del NIT de nuestro cliente, nuestra compañía, en el mes de febrero. Ahora bien, entrando en materia del decreto 520, contingencia COVID-19, establece que el pago de la segunda cuota, anteriormente teníamos que era el pago y la presentación, ¿cierto? Que debería haber sido en este mes, en abril, deberíamos estar en esa presentación en este momento. De acuerdo a este decreto, modifican las fechas y también se modifica la presentación de este impuesto. Hablemos primero de su cálculo. Entonces, tenemos que el decreto 520 nos habla que para la segunda cuota, para grandes contribuyentes, o que estamos hablando de grandes contribuyentes, para el pago de la segunda cuota debemos tener en cuenta el mismo renglón 98 del formulario 110 del 2018, que para este caso vamos a manejar los mismos valores, y el pago de la segunda cuota corresponde al 40% de ese valor. Es decir, acá ya la tenemos. Tenemos lo que pagamos de renta en el 2018, le sacamos el 45% y este es el valor que debemos pagar de acuerdo al último dígito de nuestro NIT sin tener en cuenta, cabe la aclaración, el dígito de verificación en estas fechas. Estas son las fechas que establece el decreto 520. Tenemos por otra parte el pago de la tercera cuota. Ojo que este pago en estas fechas que establece el 520 va con la presentación. Ya no se presenta en la segunda cuota, sino que se presenta en la tercera cuota junto con el saldo pues, restante para el impuesto de renta. Entonces tenemos que para el último pago, la tercera cuota, tenemos que ya tenemos un saldo a pagar de renta, porque ya tenemos nuestra renta del 2019 y tenemos un valor. A ese valor vamos a descontarle la primera y la segunda cuota del impuesto que ya pagamos y esto ya nos va a dar el saldo que tenemos que pagar en estas fechas establecidas para el decreto 520 junto con la presentación del formulario 110 establecido para este año grabable 2019. Aquí tenemos la fórmula que tenemos el pago total de renta de 2019 menos las dos primeras cuotas nos dan este valor. ¿Ok? Entonces tenemos que las dos primeras cuotas más el saldo a pagar nos tienen que dar el total de la renta año grabable 2019. ¿Qué pasa si nuestra empresa o nuestro cliente no le dio saldo a pagar en el 2018 o le dio saldo a favor? En ese caso, la ley nos faculta que si no tenemos la proyección de pagar impuesto
¿sí?, de pagar impuesto en el 2019, no debemos pagar esta primera cuota, y en la segunda cuota, en la tercera cuota, cuando ya tengamos la certeza de qué valor es el que vamos a pagar o el saldo a favor, ahí es donde la presentamos. Ojo que si hacemos mal los cálculos y no hicimos el pago de la primera cuota porque suponíamos que nos iba a dar saldo a favor o no nos iba a dar saldo a pagar, en el momento de hacer la renta en la segunda o tercera cuota, tenemos que pagar esa primera cuota junto con los intereses. Ojo que esa parte es muy importante. Ahora nos establece otro escenario, que es cuando ya conocemos el impuesto de renta en el pago de la segunda cuota. En este caso, cuando conocemos cuál va a ser nuestro impuesto a pagar en el 2019, la segunda cuota deberá corresponder al 50% de ese pago, pero ya descontando la primera cuota. Es decir, tenemos la primera cuota, tenemos el pago que vamos a hacer del año grabable 2019 y tenemos que sacar en la segunda cuota el 50%, tenemos que pagar el 50% de la renta, para lo cual hacemos este cálculo. Del saldo que vamos a pagar de renta 2019 le restamos el valor de la primera cuota que cancelamos en febrero y nos va a dar un saldo. Ese saldo es el que debemos pagar en estas fechas establecidas en el decreto 520. Y el saldo restante va con la presentación de la declaración de renta, que correspondería al otro 50%, ¿verdad?, que se debe pagar en estas fechas, de acuerdo al último dígito de su NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación. ¿Listos? Aquí también está entonces el cálculo de integridad, primera cuota, segunda cuota y tercera cuota. Nos tiene que dar el valor a pagar de renta 2019. Esto, como les indiqué, para grandes contribuyentes. Ahora bien, para las demás personas jurídicas, que son las personas jurídicas, sociedades y asimiladas, así como los contribuyentes del régimen tributario especial, diferentes a los calificados como grandes contribuyentes. Para ellos aplica la explicación anterior. Para esto es mucho más fácil, nos determinan unas fechas para la presentación del pago de la primera cuota, que van desde el 1 de abril hasta el 19 de mayo. Con relación a la primera cuota, es igual que en grandes contribuyentes. Tomamos el formulario 110 presentado en el 2018 y su saldo a pagar, y a esto lo vamos a sacar el 50% que corresponde a este valor que se deberá pagar de acuerdo a los dos últimos dígitos de nuestro NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, dentro de estas fechas establecidas por el decreto 520 del 21 de abril al 19 de mayo. Esto va solo el pago, sin su presentación. Para la segunda cuota y la presentación, tenemos estas fechas establecidas que van desde el 1 de junio hasta el 1 de julio del presente año. Y tenemos que para esa fecha ya tenemos que tener establecida cuál va a ser nuestro saldo a pagar de renta 2019, año grabable 2019. En este caso es el mismo que teníamos en el ejemplo anterior. A este valor le vamos a restar el pago de la primera cuota, ¿verdad? Y al pago de la primera cuota vamos a restarle, al saldo que vamos a pagar le vamos a restar, no sé qué dice acá, perdón. Al pago de la primera cuota le vamos a restar, al saldo que vamos a pagar, discúlpeme, el saldo que vamos a pagar de renta por el año fiscal 2019, le vamos a quitar el saldo que ya pagamos por primera cuota, y ese valor que nos da es el valor de la segunda cuota. Esto acá está mal, de la segunda cuota, y ese valor corresponderá al que vamos a pagar en estas fechas, junto con la presentación del formulario 110 en estas fechas. Esto es uno de los alivios
entre comillas, alivios que presentó el gobierno, pues con todas estas medidas que se tomaron a partir de esa contingencia. Como datos generales tenemos que el 520 no nos dice nada acerca del parágrafo 7 del artículo 204 que corresponde a la liquidación del anticipo de la sobretasa. Esto para tener muy en cuenta. ¿Mm?